Buenas noches, Abigail. Buenas noches. Me alegra mucho de tenerte aquí con nosotros, entre nosotros. Vamos a empezar contigo de una manera pues que tú te sientas cómoda, ¿vale? Vale. Yo conozco a tus padres, conozco a tu mamá y pues de verdad que son, para mí, tu mamá es siempre, ¿no? Siempre la he visto igual. Me encanta que casualidad que te esté entrevistando a ti. Y bueno, esta es tu noche. Yo estoy contenta de estar aquí también y agradecida de que hoy piense en mí. Amén, cariño. Bueno, pues vamos a empezar hablando de... Tú eres una niña que desde pequeñica te has criado en las cosas de la iglesia, tus padres cristianos, y que siempre te has movido en ese, digamos que era tu salsa, ¿sí? Por decirlo así. Y creo que por parte de tus padres has sido una niña muy esperada, ¿sí? También sé que, por lo que tú y yo hemos hablado, que cuando Dios tiene un plan siempre con cada persona, ¿vale? Y un propósito. Y cuando somos escogidos para las cosas de Dios y servirle, porque servirle a Dios no es en cosas grandes, en lo más mínimo, en hablarle a una persona, en hacer algo en la iglesia. Tú ya eras escogida desde chiquitica, de pequeña. Pero quiero que empecemos hablando de que el enemigo, ¿no? Por decirlo así, como que intentó parar ese plan con tu mamá. Y me contaste que en el embarazo pasó algo. ¿Me lo puedes contar un poquito? Sí. En el embarazo a mi madre no le hicieron las pruebas los meses que tocaban, se las hicieron después. Y cuando le hicieron las pruebas le dijeron que había dado como que yo podía nacer con alguna enfermedad, como por ejemplo síndrome de Down, con algún defecto, como decir que a lo mejor podía nacer sin un brazo o sin una pierna o cosas así, con algún problema al nacer. Y la misma matrona le dijo, mira, tu hija puede nacer con mala formación o alguna enfermedad y yo te aconsejo que tú abortes. Lo que yo haría sería que abortaría. Pero tu madre, ella estaba de varios meses, ¿no? Sí, mi madre estaba de varios meses ya. Y mi madre pues se quedó en ese momento paralizada, no tenía respuesta, ella era joven, era su primera hija. Claro. Y bueno, ella salió de la consulta muy mal, pero aclamó a Dios. Tomó la decisión de aclamar a Dios. Muy bien. Y empezó a pedirle a Dios. Le dijo a Dios que si era la voluntad de Dios que yo naciera así, esa era su prueba, que ella lo aceptaría. Pero que si él quería, sabía que todo iba a salir bien. Y que ella confiaba en los planes de Dios. Y cuando yo nací, pues los médicos no se lo creían, de que yo no tuviera ningún problema. O sea, naciste perfecta. Sí. De hecho, me tuvieron, no sé, 2 semanas o un mes ingresada para ver si yo daba algún síntoma de algo que me pasara, algo de que a lo mejor estuviera mal de la mente o de Porque de corazón. todo lo que los médicos dijeron, no pasó nada. Nada. Vale, entonces era un milagro. Sí. Los médicos no se lo explicaban porque supuestamente yo tenía que haber nacido con malformaciones, con muchos problemas, quizás un atraso mental, entonces no se lo explicaban. Vale, pero, perdona, me acuerdo que me contaste que también hubo un momento donde tu mamá se pone mala, tu papá la lleva al hospital. O sea, cuando ella decide no abortar, vuelve a caer, le pasa algo. Sí. Y ahí también pasó como que una enfermera se equivocaba, ¿te acuerdas? Sí. Lo que pasó fue que mi madre fue al hospital para no abortarme porque tuvo riesgo de aborto. Sí. Y fueron al hospital y la tenían ingresada. Para mantenerte, o sea, en reposo, Sí, para que no se adelantara, vale. Para que no me perdieran ni le pasara nada conmigo. Y cuando está en la habitación, de repente viene una enfermera y dice, venga que ya te voy a pinchar. Y le dice mi padre, una pregunta, ¿qué es lo que le vas a pinchar?
Y le dice, bueno, pues para que tire el niño, ¿no quiere tirar el niño? Y le dice, ¿cómo? Dice, si estamos aquí justo para lo contrario. Dice, ¿cómo? Y mira la libreta y se da cuenta que era la habitación del lado. Se había equivocado. Y entonces les pidió perdón, disculpa, que me he equivocado de habitación. Si mi padre, o sea, si Dios no pone en el pensamiento de mi padre de preguntar, yo hoy día no estuviera aquí. O sea que ya, vamos a decir así, Miguel, que desde antes de nacer no querían que estuvieras aquí, ¿vale? Pero es eso, cuando Dios decide, la decisión de Él no la interfiere nadie. Y bueno, y eres pequeña, te crías en una iglesia donde con tus padres, que yo sé, porque yo te he visto, pues tú participabas de las cosas. ¿Cómo era ese ambiente con tus padres, la iglesia? ¿Para ti era algo normal? ¿Tú creces ahí? ¿Qué hacías en la iglesia? Sí, pues yo en la iglesia salía a evangelizar a las personas, hablaba de Dios, hacíamos ayunos a las 5 de la mañana, a lo mejor comíamos ahí en la iglesia, lo juntábamos con el culto y si aguantábamos una oración, hacíamos también oración por la noche. O sea, era vivir para Dios. Pero tú eras muy joven, ¿qué años tenías? ¿Qué años tienes? Pues ¿Eras pequeña? 15, por ahí. Pero yo lo que es en el culto desde pequeña. Y desde pequeña sí, llevo haciendo danzas, cantando en el minicoro. O sea, tú lo veías como algo normal. Sí, para mí el evangelio era como algo básico en mi vida. Era mi vida. O sea, tú nunca, digamos así, tú nunca habías visto nada que no fuera tema con tus padres en la iglesia, con los niños, ya tenías tus líderes, tenías tus maestras en las escuelas. Estabas, digamos, criada ahí, ¿vale? Y bueno, te vas haciendo más mayor y pasó algo. ¿Cómo va cambiando Abigail y cómo, digamos, la mente de una niña adolescente, aun estando en una iglesia y siendo cristianos, evangélicos, pasan cosas que también te perjudican como cualquier otro joven, ¿no? ¿Qué pasó? Pues a mi vida llegaron pruebas que yo no me esperaba. Unas circunstancias que, Sí. que no tenían por qué pasar, ¿no? Digamos, o tú creías. Que yo, sí. Empezaron a pasar cosas en mi vida que yo no me explicaba. Entonces yo lo que hice en ese momento, cuando yo estaba pasando eso, yo le pedí a Dios de que eso terminara, de que las cosas no fueran como estaban yendo, Que se arreglara la situación. sí, que se arreglara la situación en la que estaba pasando, pero no pasó. O sea, eso no pasó. Pasó que la cosa empeoró y terminó de otra manera diferente a la que yo pensaba, porque yo pensaba que si yo le pedía a Dios, se cumpliría y ya está, todo se iba a solucionar como por arte de magia. Pero no pasó. Entonces, al ver que eso no pasó, yo me sentí mal con Dios y decidí alejarme. Yo dije que Dios no me escuchaba y que Dios no me quería. O sea, pasaste de ser una niña criada en el Evangelio, digamos, porque no conocías otra cosa, un problema te hace mover toda tu fe. Cambió mi vida, es que eso cambió mi vida de repente, cambió mi vida entera. Vale, y te hundes. ¿Qué sentimientos o cómo atacan a tu mente? Porque sois iguales que los jóvenes que están ahí fuera, que te están escuchando. ¿Qué empiezas? ¿Qué síntomas tienes físicos, mentales, emocionales? ¿Qué te pasa? Pues estaba todo el día triste, pensando en los problemas. Ya no quería saber nada de Dios. O sea, ya Dios para mí era como que nada, como que nunca lo hubiera conocido. ¿Te alejas? Me alejé de mala manera. Yo no quería saber nada. Yo sentía tristeza, yo me sentía sola, yo me sentía decepcionada por todo mi alrededor. O sea, por todo, por la vida en sí la aborrecía.
Para mí el vivir no era un regalo, sino era una cruz. Para mí el levantarme día a día no era algo bonito, sino era una forma de Dios castigarme. Yo lo veía así. ¿Y cómo es la relación en ese momento con tus pastores, tus líderes, tus amigos, tus amistades? ¿Qué pasa? Al principio, bien, porque yo no decía nada. Yo estaba sufriendo, pero nadie lo sabía. No lo sabían los pastores, no lo sabían los líderes, no lo sabían mis padres, no lo sabían mis tíos. Nadie sabía lo que yo estaba pasando, solo yo y Dios. Porque Dios sabe todas las cosas. Pero yo me alejé de Él. Con el único que yo podía contar, yo me decidí alejarme. Entonces, pues, yo me sentía decepcionada de mis padres, de mis amigas. O sea, todo el mundo pensabas tú que te había fallado. Sí, yo para mí que todo el mundo me había fallado porque nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando y nadie tenía eso de te ayudo, te echo una mano. ¿Tú te sentías la víctima? Sí, yo me sentía una víctima de la vida, de las No me entienden, da igual que hable, que no hable. Sí, ¿para qué quiero decir nada si realmente me conocen, saben que estoy triste, porque no me dicen nada, porque no me ayudan? Y entonces yo me lo tomé muy mal con todo el mundo, con todo, con la vida, me lo tomé mal con todo. Vale, y una cosa, Abigail, con este proceso al final dejas de congregar en la iglesia y de estar con tus amistades. Sí. Vale, y pasa otra etapa donde te juntas con otras amistades, porque quiero que vayamos ahí. ¿Cómo pasas de una niña con amistades cristianas, porque tú me contaste, tocas fondo, si me equivoco, como dices, fondo espiritualmente, ¿no? Esa tristeza, el mundo lo llama depresión, nosotros lo llamamos raíz de amargura. Te amargaste de esta manera que tú buscaste un escape. Sí. ¿Qué pasó? Pues conoces gente en la escuela, en el instituto, en un trabajo. Amigas, sí. Te haces amigas que no son cristianas. Pero lo más gracioso de todo, que muchas de esas amigas no eran amigas nuevas, sino eran amigas a las cuales yo les había hablado de Dios. Habías evangelizado. Pero en ese momento yo estaba alejada, entonces me fui a su terreno. Lo que yo siempre evitaba, lo que yo siempre era la que les quería traer. Cambió todo y te fuiste tras de ellas. Y me fui. ¿Y ahí qué pasa con Abigail de ser una niña, digamos, no buena ni mala, porque no es, sino de tener tus valores y tus creencias, te cambia el chip y te vas directamente al otro extremo? ¿Qué pasó? ¿Qué hacías ahí? Yo a lo mejor estaba con mis amigas escuchando música, tranquila, pero de Dios no quería saber, de Dios no quería hablar, no quería que nadie me hablara. Yo me sentía mal y hacía ciertas cosas que yo no hacía porque yo tenía ese temor, pero hay otras cosas que me arrastraba y las hacía. Terminaba haciéndolas. Y bueno, yo al mucho tiempo volví a levantarme en Dios, pero volví a caer. Y no ha sido una vez la que yo me he alejado de Dios, porque hay gente que tiene la suerte de alejarse una vez y volver, pero habrá muchas personas como yo que se han alejado y han vuelto. Yeah. Y llega un momento que tú piensas, esta es la última, si no me acerco esta vez a Dios, ya no me acerco más. Y bueno, pero yo creo que era peor el acercarme y alejarme, porque cada vez que yo me alejaba, era como, me iba a peores cosas. O sea, no controlabas, tú te pensabas y no. Y tú eras feliz en ese ambiente, dime la verdad. ¿Qué se siente cuando estás ahí? En el momento que tú estás con tus amigas, de jijiji, jaja, tú estás bien. Pero en el momento que tú pisas pie y llegas a casa, solo tienes ganas de llorar. O sea, es momentánea la felicidad que tienes. O sea, pasa en nada. O sea, en ese momento eres feliz y aún así estás ahí y no te creas que no te acuerdas de decir, ahora estaría yo en la iglesia. Echabas de menos. Y sentías el vacío de Dios. ¿Cómo se siente ese vacío de no tener a Dios? Sí, Que es mentira, porque sí que estaba. Pero tú, ¿cómo?
muy mal. Es muy fuerte. Sientes un vacío en tu corazón que no te lo llena nada. Es que no hay nada que te lo llene. Ni dinero, ni amistades, ni nada. Es que nada, no hay nada que te llene el vacío de Dios. Cuando tú conoces a Dios, la paz que Dios te da, no puedes encontrarla en el mundo. ¿Corriste peligro en algún momento en el mundo? ¿Hay algún recuerdo que dices aquí casi? Sí. Sí. ¿Te libró Dios? Sí. Ahora lo reconoces. Imagínate como otras personas que no han tenido esa fortaleza o porque decidimos nosotros. ¿Dónde estarías ahora, Abigail? Ahora no estaría yo aquí. Ahora yo estaría muy, muy perdida. ¿Te arrepientes? Sí. Pero es algo por lo que debí pasar y algo que me enseñó. Porque si algo podemos sacar de las pruebas es que cada una te hace más fuerte y siempre te va a enseñar. A veces es necesario pasar por un proceso y es lo que no entendemos. Dios nos ama más a nosotros que nosotros a Dios. Sí. Y hay un momento donde el amor de Dios es tan grande por ti que yo creo que quitó su presencia para que ocurriera algo en tu habitación. Porque Dios nos protege, no de todo, porque tenemos un libre albedrío, pero sí de cosas que no vemos. ¿Qué pasó esa noche? Tu manera de expresarlo, a ver, Pues, ¿qué pasó? Yo todas las noches llegaba a mi casa y me encerraba en mi cuarto. Siempre soy una niña que me he ido al cuarto. Mi vida es eso, llegar y encerrarme en el cuarto, siempre lo he hecho. Todas las noches, normal. Esa noche llego a casa, abro la puerta y siento como un frío, pero no era un frío normal. No era que sentía frío de ay qué tiempo, no, era un frío de frialdad, de cuando estás con alguien y no sientes frialdad de esa persona, pues esa frialdad yo la sentía, pero no sabía de qué. ¿Tenías miedo? Y entro, me meto en la cama y sentía miedo, sentía que había miles de personas observándome y estaba yo sola, pero era como que mi habitación estaba llena de personas que me estaban mirando. Sí. Pues así me sentía, como si hubieran muchas personas observándome. Sentía mucha angustia en ese momento, me sentía muy cargada, me sentía mal. Y en ese momento fue cuando yo clamé a Dios nuevamente. Amén. Ahí fue cuando yo dije, Señor, cúbreme con tu sangre, porque no es normal la mala presencia que estoy sintiendo. Y empecé a decir, me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. Y me puse a orar. Y ahí fue cuando rompí eso que O sea, tú ahí sentiste otra vez la protección, ¿no?, de Dios. Siempre estaba ahí, pero yo creo que Dios estaba esperando volverte a escuchar, ¿no? Sí. Y a raíz de ahí, tú decides... Tomé la decisión de volver a los caminos de Dios. Amén. A partir de ahí, otra vez das otro cambio, empiezas a evangelizar, Dios te empieza a usar. Empecé a ir a la iglesia, pero a veces no es fácil irte del mundo al evangelio otra vez, aunque conozcas las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ya conoces el mundo, hay cosas del mundo que te gustan. Claro, está bien, está bonito. Porque si las cosas del mundo no fueran bonitas, el enemigo no tendría que dar. Claro, porque una vez has probado, es algo que te gusta. Es como decir, como la gente que está en la droga, ¿no? La gente que está en la Si no droga... la prueban, claro, pero la prueban a ver cómo luego la dejan. Muy bien, cuando la prueban ya... Si no Pero la bueno, tú tuviste la fortaleza y el Señor, ¿no?, te ayudó de volver y vuelves a cambiar, ¿no?, de otra vez totalmente. Te das cuenta de que tienes, déjame decirlo así, ¿no? A veces
no valoramos lo que tenemos y nos quejamos por lo que no tenemos. Y yo creo que tú te diste cuenta que tenías unos padres que te amaban, que te aman mucho, una familia en Dios, y que tal vez tú tuvieras cosas que otras niñas no tuvieron. Eres privilegiada de tener lo que tienes. Sí, pero en ese momento yo no me daba cuenta de lo que tenía, sino de lo que No lo tenía. veías. ¿No? De hecho, yo me hice fría. Yo siempre soy una niña muy cariñosa, me sucona, te abrazo, estoy todo el día encima. Y yo me hice fría. Que mi madre me decía, ¿no me das un beso? Y yo estaba como, pues no me nace. Cuando siempre le estaba dando besos, igual a mi padre, igual con mi familia, siempre soy muy... Y hay gente que luego empezó a ver mi cambio, porque de estar siempre riendo era estar... Sería. Sí, porque aparte de que me estaba consumiendo el problema que yo estaba teniendo en ese momento, que el vacío que yo sentía de Dios, me sentía, o sea, era como más carga todavía de decir, es que no lo siento. Yo a veces, o sea, yo no quería saber nada de Dios, pero yo decía, es que lo echo de menos. Amén. ¿Cómo necesito, en verdad, sentir su presencia? Y tú decides volver otra vez. Sé que Dios te ha usado, que te utiliza hablando a la gente, evangelizando, que tienes un corazón que puedes, ¿no? Como que Dios te pone eso de ayudar y Dios te usa. Sí. Yo me fui a evangelizar una vez y bueno, pues Dios me usó para hablar a un padre que lo estaba pasando mal por cosas que pasó con una hija suya. Y bueno, fue Dios hablando por mi boca, el hombre lloró, se quedó con la intriga, quiso que lo visitáramos más, oremos. Después también estaba por la calle, bueno, esperando para ir a una oración, Sí. y veí un mendigo y yo sentía mucho de hablarle de Dios. Entonces yo le llevé unas monedas, le llevé las monedas y le dije, Dios te bendiga. Y se quedó así. Dije, Dios te ama y te puede sacar de esta situación. Amén. Y entonces el hombre empezó a hablar conmigo, empezó a llorar, me contó su vida. Qué bien. Y yo le hablé de Dios. Y le dije, ¿tú quieres aceptar a Dios? Y me dijo, sí. Entonces yo llamé, vinieron y le hicieron la confesión de fe que le dicen. Y él aceptó a Dios. Y bueno, yo me gustaría que dijeras ahora, en este testimonio, ¿no? Porque esto es para gente que se ha sentido como tú, ¿le puedes transmitir esta decisión a las niñas y niños que están pasando una situación de cualquier... ¿Qué les dirías? Pues mi mensaje, ¿vale? Si no conocen a Dios, es que se acerquen, que Él solo pide que den un paso hacia Él. Solo les dice eso, da un paso hacia mí y yo daré los demás. Y si están apartados, mi consejo es que vuelvan, porque tarde o temprano, si estamos marcados por la sangre de Dios, tenemos que volver. Y todos tenemos pruebas. La mayoría de gente que se aleja son por pruebas. Y todos tenemos pruebas. O sea, es Cristo la solución y la decisión perfecta para toda esa gente que está buscando algo. Sí. De hecho, los que no conocen a Dios, cuando lo conozcan, conocerán su paz. Pero todo aquel que se ha alejado solo la recuperará volviendo a Él. Amén. ¿Habías preparado un salmo que Sí. te sientes identificado? Yo quiero que lo leas. Vale. Es el salmo. Es el Salmo 22, el versículo 9 y 10, que dice: Pero tú me sacaste del vientre maternal, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. O sea, antes de nacer, Dios nos escogió. Sí. Bueno, Abigail, me encanta que hayas estado aquí con nosotros y verte que eres, pues eso,
una niña que sirve a Dios y que está en los caminos de Dios. Me alegra de haberte tenido y seguimos en contacto y espero que te vaya muy bien. Dios te bendiga. Igualmente, que Dios te bendiga y que todo vaya para adelante. Y Amén. espero que este mensaje y todos los que Amén. sigan entrando entre nosotros, que estos mensajes lleguen Amén. a que tomen la decisión aquellos que están apartados y los que no conocen a Dios. Amén. Encantada. Qué bonito.